Vivimos en una época fascinante. En los últimos años hemos comenzado a descubrir los primeros objetos interestelares conocidos. Entre ellos están el meteoro interestelar IM-1, detectado en 2014, el enigmático Oumuamua, que atravesó nuestro sistema solar en 2017, y el cometa Borisov, observado en 2019. Pero, ¿de dónde provienen realmente estos objetos? Sabemos que vienen de más allá de nuestro sistema solar, pero ¿cuál es su origen exacto? Bienvenido al canal Mentes Curiosas, suscríbete y deja en los comentarios los temas que te gustaría ver aquí en el canal. Vamos con el video. Desde la detección de Oumuamua, surgieron muchas teorías, pero durante un tiempo ninguna pudo confirmarse con certeza, al menos hasta ahora. En 2017, un objeto interestelar llamado 1I 2017-U1, bautizado como Oumuamua, cruzó nuestro sistema solar. Fue detectado por el telescopio Pan-STARRS 1, ubicado en Hawái, el 19 de octubre de ese año. Pronto fue reconocido como el primer objeto proveniente de otro sistema estelar que pudimos registrar. El nombre Oumuamua, en hawaiano, significa mensajero que llega desde lejos primero, un nombre bastante simbólico para un visitante tan misterioso, ¿verdad? Además, el hecho de que el telescopio responsable esté en Hawái torna el nombre aún más apropiado. Ahora te estarás preguntando, ¿y el IM-1 de 2014? Es cierto, ese objeto llegó antes. Pero en aquel entonces nuestras tecnologías de observación no permitieron estudiarlo en profundidad. Fue considerado un simple meteoro y no recibió más atención. Volvamos a Oumuamua. En un principio, los astrónomos pensaron que se trataba de un cometa, pero las observaciones no mostraron ninguna de las características típicas de uno. No tenía coma, esa nube de gas y polvo que rodea al núcleo, ni tampoco una cola generada por la radiación solar. Aún así, algo era inusual. Oumuamua mostraba una leve aceleración en su trayectoria, lo cual no es común en asteroides. Debido a eso, fue clasificado provisionalmente como un cometa sin actividad visible. Esta hipótesis permaneció vigente durante bastante tiempo. Su forma alargada, parecida a un cigarro o cilindro, su tamaño aproximado de 400 metros y su trayectoria indicaban claramente que venía de fuera del sistema solar. Pero en 2021, todo cambió. Nuevas teorías comenzaron a circular y con ellas más interrogantes. ¿De qué lugar específico de la galaxia había salido realmente Oumuamua? Hasta ese momento, solo sabíamos que venía del espacio interestelar, pero esa respuesta ya no bastaba. Era hora de investigar más a fondo. ¿Sería posible rastrear su camino y encontrar su punto de origen en la galaxia? Al principio, la respuesta fue desalentadora, absolutamente no. A pesar de los avances tecnológicos, los científicos creían que jamás podrían determinar el origen exacto. La tarea era extremadamente compleja, y aunque se intentara trazar una trayectoria lineal, nada garantizaba que Oumuamua no hubiera sido desviado por fuerzas gravitatorias o choques cósmicos en el trayecto. En resumen, no había forma de asegurar desde dónde había partido. Entonces, ¿por qué volvemos a hablar de esto ahora? La razón se debe al trabajo del reconocido astrónomo y profesor de Harvard, el Dr. Avi Loeb. Junto con sus estudiantes, decidió enfrentar el reto, y en 2025, con la ayuda de inteligencia artificial avanzada, el grupo llegó a una posible respuesta. Pero lo que descubrieron hizo que el misterio se volviera aún más profundo. Además de proponer un posible origen para el objeto, la investigación reveló dos descubrimientos nuevos y sorprendentes. Uno de ellos volvió la historia aún más intrigante. Existe la posibilidad de que Oumuamua no sea un objeto natural. Podría tratarse de un fragmento de tecnología creado por una civilización extraterrestre. ¿Y si alguien, o algo, estuviera interesado en estudiar nuestro sistema solar? Al pasar tan cerca de la Tierra, el misterio solo crece. ¿Será que este visitante vino específicamente a observarnos? Estos hallazgos pasaron desapercibidos incluso para los telescopios más potentes disponibles en 2017, y también para los primeros estudios realizados sobre Oumuamua. En resumen, el primer descubrimiento que hoy gana más respaldo es que este objeto no sería natural, al menos no como entendemos los objetos comunes de nuestra galaxia. De hecho, Oumuamua tiene un aspecto bastante similar al de ciertos artefactos construidos por los humanos y enviados al espacio en las últimas décadas, y esto nos lleva al segundo hallazgo del Dr. Avi Loeb. Los ovnis son reales. A partir de ahí,
los científicos volvieron a examinar un viejo tema, la famosa ecuación de Drake. Propuesta en 1961 por el astrónomo Frank Drake, esta fórmula matemática intenta estimar cuántas civilizaciones tecnológicamente avanzadas podrían existir en la Vía Láctea y cuántas de ellas podrían, en teoría, establecer contacto con nosotros. Con base en esta ecuación, el equipo comenzó a calcular cuántas civilizaciones inteligentes podrían encontrarse cerca de nuestro sistema solar. Eso también ayudaría a estimar cuánto tiempo Oumuamua habría estado viajando por el espacio. Además de aplicar la ecuación de Drake, el grupo liderado por Loeb analizó otras variables: la velocidad del objeto, su trayectoria, posibles desvíos y hasta cuántas paradas podría haber hecho en su camino. Lo más intrigante de todo es que existe la posibilidad de que el objeto se moviera de forma controlada. Los investigadores también debieron tener en cuenta el comportamiento natural del universo. Nada en el espacio está inmóvil. La Luna gira en torno a la Tierra alrededor del Sol y el Sol se desplaza por la galaxia. Todo este movimiento complica cualquier intento de reconstruir trayectorias con precisión. Otra gran incógnita que surgió fue: ¿acaso Oumuamua venía en busca de nuestro sistema solar o simplemente pasó por aquí por casualidad? Esa pregunta solo podrá ser respondida si algún día logramos conocer su verdadera procedencia. Y tal vez, las intenciones de quien lo envió. Fue entonces cuando comenzaron a surgir nuevas hipótesis. Una de ellas sugería que Oumuamua se encontraba relativamente detenido en relación al Sol y a las estrellas cercanas. Este dato llamó la atención porque, incluso si no tenía como destino inicial nuestro sistema, parecía mostrar cierto interés por nuestra estrella. Este comportamiento fue clave en los estudios posteriores. El análisis también sugiere que en una etapa anterior de su viaje, Oumuamua pudo haberse desplazado a gran velocidad, pero la presencia del Sol y de otras estrellas cercanas tal vez hizo que disminuyera su velocidad. Todos estos detalles dificultaron aún más la tarea de identificar su origen. Pero el equipo de Avi Loeb no se detuvo. Aunque no encontraron una respuesta definitiva, lograron al menos trazar una posible ruta de paso del objeto por la galaxia. Y cuando hablamos de esta trayectoria, es importante señalar que Oumuamua recorrió una distancia considerable dentro de nuestro sistema solar. Todo indica que ingresó en línea recta desde los límites exteriores del sistema, avanzando hacia el centro y manteniendo una velocidad parecida a la del Sol. Esta ruta plantea una hipótesis aún más curiosa. ¿Será que había un interés mayor por el Sol o por algo que estuviera cerca de él? Podría haber sido cualquier cuerpo celeste, pero lo que realmente llamó la atención fue el movimiento que vino después. Una curva elíptica alrededor del Sol que terminó llevando al objeto cerca de la Tierra. En simulaciones realizadas con inteligencia artificial que analizaron la posición de los planetas durante el paso de Oumuamua, se observó que Mercurio y Venus estaban situados detrás del Sol en relación con el objeto. Curiosamente, Oumuamua pasó a una distancia relativamente pequeña de nuestro planeta. Algunos científicos escépticos argumentan que pensar que Oumuamua vino a observar la Tierra es simplemente un reflejo de nuestro ego. Nos gusta creer que incluso civilizaciones extraterrestres sentirían curiosidad por nosotros. Estos expertos sostienen que el objeto parecía más interesado en seguir la actividad del Sol y que su proximidad con la Tierra fue solo una coincidencia. Para ellos, lo que ocurrió fue lo siguiente: Oumuamua realizó una curva elíptica en torno al Sol y luego siguió en línea recta, saliendo del sistema solar. Según esta interpretación, entró desde el norte del sistema y salió hacia el este, sin ninguna intención especial. A pesar de todas las especulaciones sobre su trayectoria, hay dos datos que son consistentes e incuestionables. Primero, la dirección desde la cual se aproximó, conocida como el ápice solar. Segundo, su velocidad, de aproximadamente 26,4 km/s. Sin embargo, hay varias variables aleatorias que influyen directamente en la aproximación de cualquier objeto celeste a la Tierra. Entre las principales están el momento del perihelio, el parámetro de impacto y el ángulo beta. Te los explico rápidamente. El perihelio es el punto del año en que la Tierra está más cerca del Sol en su órbita. El parámetro de impacto se refiere a la distancia mínima perpendicular entre la trayectoria de un objeto y el centro del cuerpo con el que podría colisionar. En este caso, sería la distancia más corta que Oumuamua tendría que mantener para no ser atrapado por la gravedad terrestre.
Y el ángulo beta, en astronomía, mide el porcentaje de tiempo que un satélite en órbita baja pasa expuesto a la luz solar directa, absorbiendo radiación. Esto llevó a una nueva hipótesis. ¿Será que Oumuamua intentó deliberadamente no ser detectado por la Tierra? ¿O tal vez su verdadero interés era el Sol y su interacción con nuestro planeta? Lo que los científicos descubrieron es que todas esas variables señalan una trayectoria extremadamente precisa. Esa ruta no parecía ser fruto del azar. Lo que al principio parecía aleatorio comenzó a interpretarse como una trayectoria calculada. Para comprobar esa idea, el grupo de investigadores realizó más de 1000 simulaciones con objetos que se aproximaban a la Tierra en trayectorias similares. El objetivo era demostrar que, si Oumuamua fuera simplemente un objeto natural, la probabilidad de evitar una colisión por pura casualidad sería muy baja. Recordemos que pasó a unos 25 millones de kilómetros de la atmósfera terrestre. El resultado de estas simulaciones fue contundente. Un objeto natural, siguiendo exactamente la misma ruta que Oumuamua, habría entrado en la órbita terrestre a menos de 0,15 unidades astronómicas, es decir, cerca de 24 millones de kilómetros. A partir de ese análisis, el equipo comenzó a detectar objetos cada vez más lejanos que parecían provenir de la misma región del espacio de donde Oumuamua habría surgido. Al limitar la edad de esos cuerpos celestes a valores compatibles con una posible región de origen, se esperaba encontrar alguna pista sobre su punto de partida. Para ello, los científicos calcularon la trayectoria inversa de cada uno, invirtiendo sus velocidades y considerando sus movimientos en relación con su entorno local de reposo, es decir, tomando como referencia la velocidad media de las estrellas cercanas. Todo fue medido en relación al Sol. El estudio incluyó variables y unidades bien conocidas por la comunidad científica, como la velocidad de rotación del centro de la Vía Láctea, que se estima en unos 250 km/s. Utilizando potentes algoritmos de simulación numérica, integraron las trayectorias en el tiempo dentro del campo gravitacional de la galaxia, ignorando perturbaciones gravitatorias temporales, para obtener una aproximación precisa. Al comparar todos los datos, se hizo un hallazgo. La trayectoria pasada de Oumuamua mostraba una ligera inclinación vertical respecto al plano medio de la Vía Láctea, unas 6 veces menor que la del propio Sol. Eso sugiere que el objeto se originó cerca del disco fino de la galaxia, una región formada por estrellas jóvenes. En resumen, para quienes se quedaron perdidos, Oumuamua provino de una región con una edad estimada de entre 1 y 2.000 millones de años. En términos cósmicos, eso es prácticamente una infancia. Es un lugar mucho más joven que nuestro sistema solar, y aún más si lo comparamos con la antigüedad del universo. Y fue entonces cuando surgió una nueva pregunta. Si Oumuamua no es natural, ya que no muestra gases que expliquen su desplazamiento, ¿cómo podría ser artificial y haber sido construido en una región tan joven de la galaxia? ¿Es posible que una civilización tan reciente ya haya desarrollado una tecnología tan avanzada? Pero entonces apareció otra hipótesis. ¿Y si este objeto no se originó ahí, sino que fue ubicado estratégicamente en esa región? Tal vez Oumuamua nació en el centro del disco galáctico y permaneció allí durante un tiempo, siguiendo la velocidad del entorno local de reposo, hasta que fue lanzado en dirección a nuestro sistema solar. Parece poco probable, pero ¿y si fue colocado allí intencionalmente, como si una nave nodriza, proveniente de un lugar mucho más lejano, lo hubiese dejado en esa zona para comenzar una misión? Sería el objeto perfecto para una exploración interestelar, discreto, veloz, silencioso, prácticamente invisible para nuestras tecnologías más básicas. Un verdadero espía cósmico. Y al final, toda esta historia deja una sensación inquietante. No estamos solos en el universo, pero aún más perturbador. No somos solo observadores, también estamos siendo observados.